San Juan 21, versos del 20 al 25. Pedro camina con Jesús y Juan lo sigue de cerca. Hoy se termina con dos libros importantes de la Santa Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Si estuvimos atentos en estos 18 días, entonces se logró recorrer casi de forma completa estos dos libros de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles hablamos que en este libro se relata las labores de evangelización de San Pedro y San Pablo para expandir la Iglesia, cumpliendo con el mandato de Jesús, ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Finalizando el libro de Hechos de los Apóstoles con el relato de la prisión de San Pablo, porque el gobierno romano había decidido encarcelarlo por presión de los judíos de Jerusalén, quizás mostrando con esto las primeras formas de lo que hoy se llama tener casa por cárcel, porque en el capítulo 28, verso 16, que es la parte final de los Hechos de los Apóstoles dice, cuando entró Pablo a Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con un soldado que lo custodiaba. Entonces San Pablo tuvo casa por cárcel por 2 años, y así estuvo viviendo y predicando el Evangelio, sin estorbo alguno. Así finalizan los 28 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, relatando los pesares, luchas y esfuerzos de estas dos columnas de la Iglesia Católica. Otro gran libro de este mes de mayo que recorrimos fue el Evangelio de San Juan. Escrito por el más joven de todos los apóstoles, siendo el que más escribió, poco hablaba, pero mucho escribía, porque además de escribir este cuarto Evangelio, escribió 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, para un total de 5 libros escritos por el denominado como el discípulo amado de Jesús. Probablemente, Juan era solo un adolescente cuando fue llamado por Jesús a ser uno de sus 12 apóstoles cuando lo encontró a orillas del mar de Galilea junto con su hermano Santiago. Esa juventud de Juan, probablemente de unos 19 años, se mostraba en sus ímpetus de joven al querer quemar a una ciudad en Samaria cuando no quisieron darle posada a Jesús cuando viajaban hacia Jerusalén, siendo regañado por el mismo Jesús quien los llamó Boanerges, hijos del trueno, mostrando junto con su hermano Santiago un fuerte temperamento, pero también una gran fidelidad a Jesús, especialmente Juan, quien fue el único apóstol que estuvo junto a la cruz acompañando a María durante la Pasión de Cristo. Quizás por su juventud no era mirado por los soldados romanos como alguien de riesgo, y permitieron que le hiciera compañía a las mujeres que estuvieron cerca a la cruz, o también por su fidelidad a toda prueba, sin miedo a morir por Jesús. En Juan puede uno ver cómo se alcanza el cambio en las personas cuando aceptan en su vida a Jesús. Ese temperamento fuerte de Juan cambió en los 3 años que caminó con Jesús, siendo catalogado finalmente como el apóstol del amor por la forma y énfasis que presenta su evangelio. De la fuerza agresiva pasó a la fuerza de la compasión, paciencia y la tolerancia. No solo escuchó el corazón latir de Jesús al recostarse en su pecho en la última cena para preguntarle quién lo iba a traicionar, sino al escuchar sus enseñanzas lo convirtieron en esa persona que Dios necesitaba para su iglesia, a tal punto que también le dejó a su cuidado a la propia madre de la iglesia, a la Santísima Virgen María. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Escribió en su evangelio sucesos que ningún otro evangelista lo registra, el inicio del ministerio público de Jesús cuando realizó el milagro del agua convertida en vino en las bodas de Caná en Juan 2, verso 1. El encuentro entre una mujer samaritana y Jesús donde le pide a Jesús que le dé del agua que nunca vuelve a dar sed y lleva a la vida eterna, en Juan 4, 1 al 14. Participó de manera exclusiva en sucesos de la vida pública de Jesús, organizó junto con Pedro la última cena, la transfiguración del Señor en el monte Tabor junto con su hermano Santiago y Pedro, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Juan, de vida acomodada, porque sus padres tenían una empresa de pesca porque tenían trabajadores, lo dejó todo para servir a la iglesia. Y hoy termina este evangelio con una escena de mucha enseñanza, cuando Jesús va caminando con Pedro, y Juan lo seguía de cerca, y viendo Pedro que lo seguía Juan, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este, qué? A lo que Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme.
Dos apóstoles de carácter diferente y dos formas de seguir a Jesús a pesar de personalidades diferentes, ratificando lo que hemos hablado en temas anteriores, que decíamos que precisamente el Espíritu Santo se vale de las cualidades y rasgos en las personalidades humanas para manifestar sus carismas para el servicio de la Iglesia. Pedro, carácter rudo, auténtico, pero decidido. Juan, un carácter noble, dócil, de un gran corazón. Si pudiéramos unir estas dos personalidades diríamos que para seguir a Jesús debemos ser decididos, fuertes, pero sin dejar el amor, sin dejar el apasionamiento que nos produce estar cerca de todo aquello que suene, huela y sepa a Dios. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.